Pues salud. Salud. Otra semana más. Y otra vez con café. Noten mi Ajá. hermosa tapa rosa. Cafecito, ¿no? Patrocinado por El Jarocho. Buenos cafés. En relación calidad-precio, muy bueno. Sí, tienes razón. Buena ubicación. Precio barato. Las donas. Buenas donas. Las donas todas puteadas, pero están buenas, Está bueno. Rifan las donas. ¿Qué onda? ¿Qué tal tu semana? Muy bien. Jorge. Jorge, ya te estabas olvidando de Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Cuéntanos. Muy bien, gracias. Siempre, un carismático ese Jorge. Algún día hay algo que no haga bien este hombre. ¿Y tu semana? ¿Cómo decías? Muy bien, muy tranquila. Sigo Muy bien. encerrado todavía. Sin salir. Con Mi única todo. salida es venir aquí a un coche. Sí, a un coche a Si grabar. mira nuestra producción. Imagínate. Una lámpara, otra. Así se empieza. Sí. Oye, Chris, en el podcast pasado nos quedamos como con el tema de si la naturaleza es una especie de ente, un ente como con conciencia. Ajá, sí, lo recuerdo. Pues, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué te parece si retomamos un Entonces, ¿qué te poquito? parece si mandamos a la chingada de esto? Y hablamos de... A ver, retomemos. Un poquito nada más, así Ok. para que sea rápido. Hablábamos sobre lo que es objetivo y subjetivo, ¿no? Ajá. Que lo subjetivo es lo único que se puede, más bien es todo lo que se interpreta por el humano y lo objetivo es lo que no, Ujú. ¿no? Entonces, hablábamos sobre que en la naturaleza no existe la subjetividad, Ajá. pero empezamos a hablar sobre las matemáticas, sobre si existían o no existían. Sí. Me explicaste lo sobre la espiral de Fibonacci Ajá. y llegamos a la conclusión si es que había un patrón en el universo o no lo había. Ujú. Bueno, ¿crees que tenga que ver un poco el patrón? O sea, de este patrón que hablamos con una conciencia. Porque, o sea, los humanos creamos estos patrones Ujú. a base de nuestra conciencia. Sí. ¿Crees que tal vez la naturaleza cree estos patrones a base de su propia conciencia? O sea, ¿me estás diciendo que está viva la naturaleza? Pues, o sea, esa fue la pregunta. ¿Tú crees que sea así? Obviamente no se trata de humanizar y decir, no, sí es una forma humanoide que controla lo que pasa en el mundo. No, pues, o sea, simplemente es como Ujú. una conciencia que se crea a base o que se fundamenta en el equilibrio. Ok. ¿Ok? Siempre, en la naturaleza siempre todo busca el equilibrio. Ujú. ¿Crees que podríamos llamarla eso como una cierta conciencia? Una forma de que la misma naturaleza interpreta las cosas y dice que se me está yendo un poquito de las manos esta cosa, voy a darle un poquito más para que se equilibre. No lo creo. O sea, suena interesante, Ajá. pero no comparto esa ideología. Si No, no, no es como que yo lo crea, simplemente fue una pregunta que solté al aire. bueno. No, yo pienso que va más por el lado de... Bueno, si en dado caso que es una conciencia, Ujú. no es consciente de lo que hace. Ok. ¿Me explico? O sea, es como, por ejemplo, nosotros. Ajá. O sea, tenemos una conciencia y no controlamos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Simplemente pasa para que nuestro cuerpo o ese ente esté bien. Entonces es como la naturaleza. O sea, simplemente pasan las cosas para que la naturaleza prospere. Ok, entonces si hubiera una conciencia en la naturaleza, no... O sea, ella misma no sería consciente de eso Ajá. y... Se me fue la idea. Ajá, sí. O sea, no sería consciente de sí misma. Entonces no podría como actuar en consecuencia de de lo que esté sucediendo. Sí, ¿no? Ok. Es que eso es lo que no recuerdo en qué podcast hablamos de que si a lo mejor la naturaleza sentía como que lo habíamos superado y que nos habían mandado una pandemia como para tranquilizarnos. Sí, no. Pero es que nosotros somos la naturaleza también. Sí, también lo hablamos en ese podcast. No sé, no recuerdo en cuál, ¿sabes en cuál fue? Fue Creo que en el 1. ¿No fue en el 2? No, ¿Fue en el 1? Ok. ese fue en el 1. Ya lo pueden ver, por cierto. Sí, se llama Superamos a Dios. Vayan a verlo. Está muy chido. Entonces no.
Los dos llegamos a esa conclusión de que no tiene Sí, conciencia. nada. Bueno, suponemos. Sí. O sea, no sabemos nada. No tenemos la certeza. realmente. Suponemos que no funciona realmente así. Exacto. Y que si tiene una conciencia, pues ni siquiera es consciente. ¿Puede ser posible eso? O sea, tener conciencia y no ser consciente de eso. Oh, no lo sé. Creo que no hay ninguna... Pues no hay registro de que haya pasado algo así, ¿o sí? Ay, no tengo idea. Bueno, es que puede ser que a lo mejor, por ejemplo, los bebés, Ujú. pues tienen una conciencia, pero no sé si sean conscientes de que la tienen. A lo mejor Es la que conciencia se desarrolla con el tiempo, no ¿Hasta sé. qué nivel es una conciencia la manera de pensar un bebé? Ellos tienen los instintos más básicos, que es comer, hacer del baño y dormir solamente. Ujú. ¿Hasta qué punto llega a ser una conciencia esa forma de vida? Pero pues se tiene como la noción de que sí almacenan recuerdos, ¿no? Ujú. Y sí, y bueno, sí llegan a sentir. Sí. Entonces, Obviamente, o sea, sí. pues no es parte, eso no vendría como siendo parte de... Es que para empezar tenemos que ver qué es la conciencia. Ujú. Bueno, yo a mi manera de entender, creo que la conciencia sería como esta capacidad de actuar respecto a las situaciones que se nos presentan. ¿Me Ok. explico? O sea, tú por la misma conciencia eres capaz de decir, ok, está sucediendo esto, puedo actuar de esta manera o de esta otra. Ujú. Siento que esa es la conciencia. Sí. Y siento que un bebé, a pesar de que sí almacena recuerdos y demás y tiene, pues, percibe sensaciones y todo lo que quieras, no siento que no es capaz de reaccionar a ciertas situaciones. Simplemente tiene los instintos muy básicos, como te decía, comer, hacer de baño y dormir. Ujú. Es como la manera más primitiva en la que nace un ser humano. De hecho, es la manera más primitiva en la que nace un ser humano. Y nace como un animal. Sí. Nada más con esas cosas fundamentales. Y así que no sé hasta qué punto puede llegar a tener conciencia un bebé. No, ni idea. La neta no sé. No sé eso. Ahora, puede por ejemplo, aprender conductas. Porque sabemos que un perro no tiene conciencia. Ujú. Bueno, no sabemos si no tiene una conciencia, ¿sí? No, Creo, hasta donde sé, ¿no? creo que Pero no. también aprende Es conductas. lo que te decía, puede aprender conductas. Eso se puede definir como una conciencia, porque yo, de hecho, lo estoy pensando ahorita. Justo te decía, la conciencia puede ser como la capacidad de reaccionar a diferentes situaciones. Un perro puede reaccionar a diferentes situaciones con conductas aprendidas. Si tú le muestras una galleta, ya sabe que a lo mejor que tiene que sentarse. Sí. Es una conducta aprendida, pero también es una reacción a la situación. Ujú. ¿Puede llegar a hacerse conciencia de eso? No. No. Entonces la conciencia va un poco más allá. Sí. Incluso podría ser, perdón, Ajá. incluso podría ser como que la conciencia sea ser consciente, valga la redundancia, Ujú. de uno mismo, De la conciencia. de la conciencia, concienzudamente. No, o sea, como ser consciente de tu existencia, ¿me explico? Ujú. Porque siento que un animal simplemente llega al mundo y hace lo que sus instintos le dicen. No es como consciente de lo que tiene que hacer en este mundo. Ujú. Siento que vamos bien por ahí la parte de la conciencia, el estar consciente Es justo, más bien es justo lo que nos diferencia del resto de los animales, ¿no? O sea, que tenemos esa conciencia. Y más bien yo creo que la conciencia, no sé, a lo mejor no tengo la definición, Ajá. pero justamente ese hecho de la conciencia nos permite hacernos preguntas, Ok, cuestionarnos sobre nuestra existencia ok. y somos los únicos conscientes pues de que todo se va a acabar. Entonces, hay como una ideología Ujú. que es como que todo lo creado por el humano y todo el arte, bueno, la música es del arte, el arte, cualquier cosa, Ujú. se debe al temor a la muerte. Ok. A ver, es que ahorita retomamos con esto de tema. Ahorita mencionaste algo que me llamó la atención en cuanto a la definición que yo había dado. Ajá. Que digo, no soy un experto, obviamente. Sí. Pero que decía que como que la conciencia es la capacidad de reaccionar a las situaciones. Ajá. Y te decía que un perro puede reaccionar. Pero lo que no hace es hacerse preguntas, que es lo que tú mencionabas. Sí. O sea, nosotros reaccionamos a diferentes situaciones, pero nos hacemos preguntas a nosotros mismos. Ok, ¿qué estaría bien, qué estaría mal? ¿Y por qué estaría bien o por qué estaría mal? Ajá.
Entonces ahí sería como esa diferencia, porque un perro no. Un perro ve la galleta y simplemente sabe que tiene que hacer, sabe que tiene que sentarse o sabe que tiene que dar vueltas, yo que sé, volar, lo que quieras. Ajá. Sí. Entonces, bueno, nada más era como para aclarar eso de que iba más bien por ahí la diferencia de ser consciente o no. Ok. Ahora, en cuanto al temor a la muerte, Ujú. me agrada esa forma de pensar, pero a la vez siento que es como algo tan banal, o sea, como ¿por qué le tendrías le tendrías miedo a la Muerte al muerte? miedo, ¿no? ¿Por qué le tendrías miedo a la muerte si es algo tan natural? Es lo único seguro que tenemos en la vida. Es lo único seguro, pero es justamente de lo que menos conocemos. O sea, no sabemos absolutamente nada de qué pasa después. Pues simple, bueno, yo lo creo que simplemente mueres y ya, o sea, tu cuerpo entra en descomposición. Pero es que es justo eso, o sea, que lo creemos. No lo damos como por un hecho. Ok. Y como justamente no se ha respondido como la pregunta de como de qué del qué somos, Ujú. pues por eso tenemos tanto miedo porque no sabemos ni siquiera en dónde estamos. ¿No sería incluso tal vez como un miedo más banal? Porque en esta vida, pues, desde que nace, bueno, no desde que naces, empiezas a crecer y te vas dando cuenta de que pues, la situación está difícil, donde sea que estés, pues tienes que salir y trabajar y ganarte el dinero que necesitas para poder seguir viviendo. Ujú. Y te cuesta tanto, o sea, eres consciente de lo que te costó ganarte las cosas, que a lo mejor que llegando a la muerte, pues sabes que vas a perderlo todo. ¿No sería incluso un miedo así más banal a perder tus posesiones? Sí, o hay una cosa que dicen que es como el trascender, Ujú. ¿no? Como que todos quieren dejar una huella y Ok. dicen que por eso tienes hijos, ¿no? Como para, Ajá. o sea, para después de morir, ellos van a seguir como tu legado. Ujú. Entonces siempre muchos quieren llegar a ser famosos o cosas así para que sean recordados. Ok. Entonces le tenemos pues miedo a ser recordados. ¿Y por qué le tenemos ese miedo? Por por el terror a morir. Es que esto que yo te decía del temor a perder tus bienes, Ajá. o sea, siento que se fundamenta un poco porque, por ejemplo, los egipcios los enterraban con sus joyas más preciadas o lo que más apreciaban en vida, o los momificaban rodeado de esas cosas. Ujú. Yo por eso pensaba en, ¿no podría ser un temor más banal? O sea, sé que hay personas que pueden llegar a ese estado de conciencia de, no, es que yo quiero trascender porque me muero y ya nadie va a saber de mí, nadie me va a recordar. Obviamente hay personas que pueden llegar a pensar así, pero siento que como que la gran mayoría simplemente tiene un pensamiento como de, pues sí, así Más simple. más simple, sí. Pero ¿no será como subconsciente eso, precisamente? O sea, ese miedo que puedes llegar a tener, pues que no lo tengas como... O sea, que sí es para todas las personas. Nos interrumpieron, pero, ok, regresemos. Sí. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando sobre el miedo a morir Ujú. y a no dejar tu legado. Y yo te comentaba de que, pues a lo mejor todas esas personas, pues sí, o sea, tú decías que era como algo banal, ¿no? Ajá, Pero más bien yo creo que es que todos de alguna manera subconsciente, ok. pues ese terror a la muerte es lo que te motiva a hacer algo. Porque precisamente, o sea, tú sabes que te vas a morir. Ujú, Entonces lo único que te queda pues es disfrutarlo, ¿no? ujú. Y ese terror justo a esa muerte, pues es lo que te provoca a hacer O sea, cosas. ese terror a no trascender. No, bueno, lo pensaba así Ajá. hace unos minutos, pero ahora que lo pienso, puede ser como, pues lo único que te queda es crear cosas y divertirte pero a lo mejor no tanto por trascender, sino más bien pues para disfrutar de la vida, Ok. porque justamente ese hecho de la muerte es lo que te permite pues disfrutar de la vida, porque si nunca murieras, pues No tendría no, ningún caso. Ok. exacto. Es que estaba pensando en eso que decías de trascender. ¿No podría ser eso algo impuesto por alguna, o sea, por las grandes empresas, por las grandes, Ujú. lo que sea, revistas? ¿No podría llegar a ser algo impuesto por eso? Sí, también. Porque la cultura, al menos aquí en México, la cultura mexicana es de consumir mucha televisión, ¿sabes? Ujú. Y en la televisión simplemente ves a gente que es, o sea, que ya es exitosa, que tiene dinero y carros y fama y lo que quieras. No podría ser incluso un miedo infundado al, ok, es que ellos ya están haciendo cosas y no, o sea, aun cuando mueran, la gente los va a recordar. Ujú. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿No podría ser un miedo infundado por las grandes empresas? Sí, también. Más bien,
Más bien el miedo ya lo tienen y siento que esas empresas le hacen que le des más importancia. Más bien, sí, le des más importancia. ¿Crees que los animales son conscientes de que pueden morir? ¿Son conscientes No, de la muerte? no. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, huyen de situaciones de peligro? ¿A qué le tienen miedo? No sé. Porque, o sea, estamos hablando de que si, yo que sé, un jabalí Ajá. sabe que tiene que huir de un jaguar. Pero ¿por qué sabe eso? O sea, el instinto obviamente, pero el instinto, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dictamina? Es el instinto de supervivencia, ¿no? Ok, pero sobrevivir, ¿por qué? Me refiero a... Pues es que sí, eso Sí, es... o sea, si no son conscientes de la muerte, entonces ¿por qué huyen de Ujú, eso? Si no son conscientes. ujú. No lo sé. No lo sé. No, yo tampoco. Ni idea. Esperaba que tú, el O, sabio o tal, Alberto, me vinieras a iluminar un poco. no, tal vez sí están conscientes de que si hacen tal cosa van a morir. Pero... No sé. Ok, es que estamos hablando de ser conscientes. Habíamos dicho que los animales no tienen conciencia. Ajá. Desde ahí creo que estamos mal. Ok, sí. Más bien hablamos de, ¿saben de la existencia? ¿Simplemente saben que pueden morir? ¿O cómo sería, cómo ven, cómo sería la muerte en el mundo, en el reino animal? Va más bien por ahí. Ajá. O sea, sí, tal vez es como, es un estado natural, es algo natural que va a suceder en cualquier especie, pero el mismo instinto de supervivencia y el mismo instinto de como de reproducirse y dejar, va a hacer que perdure la especie, es más bien, va por ahí, ¿no? Yo creo. Como que Ajá. tienen la meta de hacer que la especie perdure, que la especie crezca, y si algo malo le sucede, o sea, ese mismo instinto de supervivencia es como que el que los protege de... Es que ese instinto de supervivencia puede ser como... O sea, lo que los motiva precisamente a reproducirse. Ujú. Y a Y a lo mejor no es tanto el miedo a morir el que tienen, sino el miedo a ser comidos o a ser a lo mejor o sí, a lo mejor no son conscientes de que van a morir en ese proceso, sino simplemente no sé. A No lo sé. mejor es miedo al dolor simplemente. Pues sí. Sí. Ya. Sí, porque sí duelen. Sí, ya. Sí. Pues Bueno, traes un tema, ¿no? ya nos dijimos, vamos a hacer tantito, ya nos ahondamos mucho en el tema de la naturaleza, de la Ajá. conciencia. Sí, ya. ¿Quieres hablar de algún tema o quieres que ponga yo tema? Ah, traes tema. A ver, échalo. Mira, les voy a contar Ujú. que en esta cuarentena, dentro de mi aburrimiento, me encontré en mi casa pues con tinta china y acuarelas. Me puse a dibujar, digo, nada, algo muy X porque no sé dibujar realmente. Ujú. Pero en este proceso de estar dibujando, me puse a pensar qué es lo que le da valor a una pintura. Que realmente lo que vale es la idea, lo que vale es la pincelada, lo que vale, ¿qué es lo que vale? Ujú. No tanto en una pintura, sino en una obra de arte. Ok. Ya si quieres, incluso nos podemos salir del arte, ¿por qué vale tanto dinero una idea? ¿Ok? Ok. ¿Sí me entiendes más o menos por dónde voy? Sí. ¿Qué le da, por ejemplo, empecemos, qué le da valor a una pintura? Ok. A una pintura, para que tú puedas considerar como arte Ujú. a una pintura, se necesita de una sola cosa, que es hacer algo que nunca se haya hecho. O sea, si ya estoy repitiendo algo que alguien ya hizo, ya no puede ser arte. No. ¿Qué no el arte simplemente es una manera de expresar lo que estás sintiendo? De expresar lo que estás sintiendo. De expresar algún sentimiento. Es que Es que para eso, creo que hay dos definiciones, se pueden dar dos definiciones del arte. Ok. Una como es como la más romántica, Ajá. tal vez, y la otra que es más como pues para los museos, como valor artístico, pues. Ujú. Entonces, tal vez para las personas, pues una obra de arte es cualquier cosa que te haga sentir algo, ¿no? Ujú. Pero para los artistas Ujú. o los genios, es más como precisamente aportar algo que nunca se haya hecho en la vida.
Ok. Entonces eso sería lo que le da el valor. Sí. ¿Y por qué algunas cosas valen más que otras? Ah, pues por la Porque demanda que tenga y el reconocimiento del artista. simplemente es eso, no es tanto la idea. Sí, no. O sea, no hay cosas que pueden ser alguna, o sea, algo que haya hecho algún artista no puede llegar a ser más trascendente que el de otro y por eso valer más. Es simplemente la fama. Por ejemplo, Ay, no, no tengo ejemplos. o Pero, o sea, sea, algún artista, yo que sé, el que haya hecho algún monumento, algunas de las 7 maravillas. ujú, ¿Cuáles son? El Machu Picchu y no sé qué más, ¿no? sí, Sí, no la creo que muralla sí. china, así. ¿Eso se puede considerar arte? Nunca antes había hecho una muralla china. O Ujú. sea, una muralla de esa magnitud como la muralla china. No, pero no sé exactamente, pero sí se han hecho construcciones, pues a lo mejor con los mismos instrumentos y con la misma, tal vez como con la misma forma, o sea, la Ok, misma técnica. es que por ejemplo ahí entramos en algo como contradictorio, siento. Porque me está diciendo que algo que nunca se había hecho antes, la muralla china nunca se había hecho antes. Ujú. Simplemente por el hecho de llamarse, bueno, nosotros le llamamos la muralla china, no sé cómo le llaman ellos. Ujú. Simplemente por el hecho de Muralla china. muralla de la casa, no sé, la muralla simplemente. Ajá. Simplemente por el hecho de haberle puesto muralla china ya es diferente a cualquier otra cosa. Ujú. ¿Sabes? O sea, si hubiera existido una muralla exactamente igual y le hubieran puesto muralla mexicana, ya es distinta a la muralla china. Simplemente por el nombre. Ujú. Entonces ahí, ¿qué onda ahí? Pero más bien es por la técnica, ¿no? Entonces, Entonces estamos hablando de que el arte es técnica. pues es que Entonces quien tenga mejor técnica es quien puede evaluar mejor su arte. no, es que no sé, creo que es un conjunto más bien, o sea, no lo tenemos que ver como por separado. O Ok. sea, se debe de evaluar por técnica, por idea, Por autenticidad. ajá, y exacto. O sea, Ok. por ejemplo, de hecho, justamente por eso se hacen hay varias obras, por ejemplo, la del el plátano con una cinta adhesiva, ¿no la has visto? No. Pues es una tontería porque o sea, es una cáscara de plátano Ajá. que está pegada con una cinta Ujú. gris. Y esa es como la obra de arte, se podría decir. Bueno, pero es que ya estamos entrando a un tema que no tengo mucha idea, pero que como que en el mundo del arte le llaman amparte, creo que es. Que es como arte, no 100%. No tengo idea de qué es el amparte, pero sé Ajá, que hay muchos como artistas que entran dentro de esa categoría del amparte. ajá, No, hay un youtuber muy bueno que tiene cabello largo y barbita y chivo y no sé. ok, Pero habla mucho de eso, como que se vuelve loco con el amparte. ajá. Pero como que eso, el amparte no entra tanto dentro del arte en sí, creo que... No, te estoy hablando sin saber realmente. Pero, por ejemplo, si yo, sin saber mucho, Ujú. ese plátano corcita lo metería dentro del amparte. Es que, más bien, algo, a ver, estoy como pensando también. Ajá. Algo se vuelve arte cuando mi arte, ay, no, no, cuando hay una gran cantidad de personas importantes Ujú. que dicen que eso es arte. A lo mejor las demás personas no van a estar de acuerdo, porque a lo mejor esa cáscara de plátano no les hace sentir nada. Pero eso, pues como ya se ha hecho tan popular y sí está exhibido en museos y todos pues dicen, pues, sí, o sea, pues no se ha hecho antes, ¿no? Pues sí cae como en la categoría de arte. Aunque ese arte no sea, pues no sea como, wow, okay. Entonces podríamos decir que el arte lo pueden crear las mismas empresas, no tanto el artista. O sea, tú puedes agarrar a cualquier persona y decirle, ¿sabes qué? Aquí tienes estos 5 objetos, hazme algo. Yo lo voy a convertir en arte. ¿Cómo? Porque lo voy a presentar a una multitud. Y simplemente por mi poder les voy a decir esto es arte y ellos van a creer que es arte. Ujú, ¿Me explico? ujú. Entonces puede ser más bien eso, que el arte lo creen las mismas empresas y no tanto el artista. Pero eso en la actualidad, ¿no? Ajá. Nada más. Pues sí, porque en la antigüedad sí. No, es que también en la antigüedad, ahorita que lo pienso, porque en la antigüedad, pues los únicos que podían contratar artistas, pues eran los reyes.
Entonces los retratos que se ven en el Renacimiento y cosas así, pues son reyes precisamente. Entonces ellos, pues esos artistas fueron pagados por esa obra. No fue como que ellos dijeron, bueno, voy a hacer una pintura de este señor. No, ese señor más bien le pagó a él para que lo pintara. Y entonces, pues sí podría ser que tal vez ese rey haya difundido el mensaje de que él era un artista. Y todos pues lo creyeron. Entonces podríamos estar hablando de que tal vez el arte es creado más bien por una empresa, por una posición de poder, más que por el artista. Puede ser que sí. Porque, o sea, si tú creas algo que nunca antes o sea, una pintura con una técnica jamás antes vista, con una representación de, yo qué sé, la muerte, del amor, lo que tú quieras, jamás antes visto. O sea, siento que no sería arte hasta que realmente empieza a tener reconocimiento, ¿me explico? O sea, realmente sí puede ser que un museo, con el poder que tiene el museo, es el que esté creando el arte. Sí, pero erróneamente, ¿no? O sea, porque esa persona, pues realmente sí es un artista, ¿no? Y sí está haciendo, pues sí está cumpliendo como ese factor de que sea auténtico. Y nada más. Porque si tú, por ejemplo, supongamos que el que pintó la Mona Lisa, ¿no? Hubiera otra persona actual. Me acordé, no sé quién, pero alguna vez dijeron de la Mona Lisa y dijo el pintor Leonardo DiCaprio. Bueno, Da Vinci. O sea, obvio, pero... Sí, DiCaprio. ¿Qué? Ah, bueno, si hoy en la actualidad, en la actualidad, alguien pintara casi igual que él, no sería un artista, sería un imitador, nada más. Entonces, o sea, no es tanto como la técnica, porque él puede tener una muy buena técnica, pero no, aunque sus obras sean de cosas diferentes que no haya hecho DiCaprio, iba a decir, Da Vinci, pues aún así ocupa esa misma técnica, ocupa los mismos elementos más o menos y no es una obra de arte. Ok. O sea, entonces, ¿cuánta diferencia tiene que haber entre técnica y técnica para que sea arte? Pues justamente que no se haya visto jamás. O sea, yo qué sé, es que alguna técnica, pintura al óleo. Está la técnica 1 y está la técnica 2. Ya se vieron las dos. Pero tú creas la técnica 1.5. Es muy parecida a la 1 y muy parecida a la 2, pero no es igual. Y pintas una pintura que a lo mejor ya hizo alguien con la técnica 1, en la Mona Lisa, por ejemplo, pero la interpretas tú a la misma Mona Lisa. Caes en el limitador, o sea, si tú con esa misma con tu interpretación de la Mona Lisa y con tu técnica nueva creas algo y generas nuevas reacciones en la gente, ¿sigues siendo imitador o llegas ya a ser artista ahí? No, sigue siendo un imitador. Aunque estés usando técnicas nuevas, aunque hagas tu propia reinterpretación, o sea, estás haciendo una pintura completamente No, pero estás distinta. diciendo que estás ocupando recursos del uno, ¿no? Y recursos del dos. No. O sea, es técnica distinta. Todo es nuevo. Sí. Nada más que volviste a pintar la Mona Lisa. Un poquito más distinto, nada más. Se parece, a lo mejor el otro pintaba hacia arriba y este pinta en diagonal. Se parece, pero no es igual. Ajá. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Es muy parecido, pero no es igual. Ajá. Y tú hiciste una interpretación o hiciste una pintura muy similar a la Mona Lisa, pero que genera en la audiencia cosas nuevas. Sí, genera nuevas reacciones. Uh-huh. ¿Puede llegar a ser arte o artista o sigue siendo imitador? Yo creo que sí puede ser artista, pero es que recuerdo el tema de Andy Warhol. Ajá. Que, por ejemplo, usa precisamente como obras ya conocidas y que les pone como algún elemento publicitario, ¿no? Entonces, ajá, no recuerdo en qué exposición vi. La Mona Lisa exactamente igual, pero tenía pero tenía lentes. Okay. Entonces es algo nuevo y está generando cosas. Pero es que ahí no uso ninguna técnica distinta. Bueno, suponiendo que lo hubiera él pintado con una técnica diferente.
Por eso tengo yo creo como que eso, sí, yo güey. creo que sí, ya puede, o sea, él ya es un artista, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los medios lo hicieron artista. Ujú. Eso es lo que te decía. Bueno, que no hubiera sido Andy Warhol, que hubiera sido otra persona. Empezaría a ser artista en el momento que los medios lo decidan. Sí. Porque siento que el ser artista o no es simplemente una etiqueta. O sea, todos somos artistas. Hasta que un medio lo decida. Ajá. Porque todos, o sea, no hay manera alguna en que hagamos lo mismo que otra persona. Simplemente porque ya es un tiempo distinto. Ujú. Ya simplemente por eso ya estamos haciendo de manera distinta. Así que el hecho de ser auténtico, siempre estamos haciendo cosas auténticas porque nunca podemos replicar lo que alguien más hizo. Ujú. Simplemente porque el hecho de que el tiempo ya pasó, porque estamos en tiempos distintos, porque a lo mejor él lo hizo en la Edad Media y nosotros lo hicimos en actual 2020 en medio de una pandemia. O sea, simplemente ese hecho histórico de la pandemia ya es algo completamente distinto, ¿me explico? Ujú. O sea, siempre estamos haciendo cosas auténticas, cosas distintas, cosas diferentes. Sí, entonces siento que más bien la etiqueta de arte o de artista es algo que te dan los medios. Sí, sí, sí. ¿No sí? Sí, los medios. Pero ahí me entra como otra duda. Hay como una premisa que dice que ya todo está hecho, Ujú. que ya no se pueden hacer cosas nuevas. ¿Crees que sea cierto? No, ¿No? no. Yo no sé qué pensar. Pienso como porque por ejemplo, más bien esa cosa nueva, por Ujú. decirlo así, es como es un cúmulo de referencias que tú estás Okay. teniendo. Si no, o sea, no estás creando nada nuevo, sino simplemente le estás dando otra interpretación. Estaba viendo, por ejemplo, hace rato el podcast de Ajá. cosas. Ajá. ¿Lo viste el que subieron hoy? No. Bueno, por ahí hablaron un poco de el vato ¿cómo se llama el dueño de Tesla? Elon Musk. Ese güey. Ese güey, ya güeyándolo ya. Sí, ya. Sí. Vato este men que en algún podcast dijo que ¿En algún podcast? Ajá. Ajá, ok. Comentó que estaba como que trabajando en un chip para el cerebro, que como Ujú. que para integrar la tecnología al ser humano y que no sea algo tan ajeno como Sí. eso en base a qué referencias, Pues puede ser como a películas de ciencia ficción o algo así. pero eso no está creado. No, pero pues traes la referencia. Está imaginado, sí, o sea, ok, lo pudimos imaginar. Entonces, si algo lo pudimos, porque una película es bueno, yo siento que es como la representación de lo que alguien se imaginó, ¿no? En algún momento. Ujú. O sea, si ya lo imaginaste, ¿ya está creado? Pues no, pero por lo menos ya... Más bien, ese momento en el que se imaginó Ajá, y se escribió y se hizo, aunque sea en película, ajá. pues ya... Pues sí podría ser parte de una creación. Ok. De hecho, pues es una obra de arte porque pues el cine es el séptimo arte. Entonces, tú más bien lo que... Elon Musk a lo mejor lo que está haciendo únicamente, que no le quito mérito, es es agarrar esa idea y traerlo a la realidad. Pero Ok. pues o sea, no es que él sea un artista, sino simplemente está tomando esa referencia para crear algo nuevo. Entonces, ¿tú sí crees que ya se creó todo lo posible? Me gustaría pensar que no. Pues sí, es que hasta cierto punto romántico pensar que todavía hay cosas en el mundo por descubrir. Ujú. Sí. Pero es que también dicen que que la historia de Romeo y Julieta y todas ese tipo de historias, Ujú. pues ya, o sea, ya hablaron de todo. Lo Ok. único que le podemos dar es otra interpretación y ya. Ya está Ok. todo hecho. Y no podrías, bueno, no sería como tal vez correcto pensar en que todo lo que estamos viviendo actualmente y lo que se vivió y todo lo que se ha creado simplemente son interpretaciones de la misma naturaleza. Ya sé que vamos a decir, no, es que sí, Ajá, o sea, yo qué sé, si por ejemplo, estoy ya volando en la cabeza, pero ajá, Romeo y Julieta, ajá. tal vez fue una interpretación de una escena que vio en unos animales. Ujú. No puede ser que todo venga así como desde la misma naturaleza, una interpretación más humanizada. Supongo que hay cosas que sí. Por ejemplo, el de Alien, la película Alien, Ajá. ese bicho, el bicharraco,
Ajá. el alien, la idea sí está sacada de la naturaleza. Ok. O sea, de un insecto que le siembra huevos a sus presas Ajá. y dentro nacen y se comen Ajá. a ese ser, que es lo mismito que pasa en la Ajá. película. O sea, hay cosas que sí, pero justamente ese hecho de la conciencia que mencionamos antes es lo que te permite pues hacerte preguntas Ujú. y crear historias. Porque creo que los animales Es no que estamos pueden. hablando que son años y años de evolución del ser humano. O sea, y todo parte de un instinto primitivo en el que vivíamos así con animales de codo a codo, ¿sabes? Ujú, Y todo se va a basar, bueno, yo siento que como que todo se fue creando de base de interpretaciones humanas de lo ujú. que estaba sucediendo en la naturaleza. Y se fue transgiversando de una forma en la que hoy vemos el mundo de la manera en que lo vemos. Sí. Entonces, cuando llegamos, no podríamos pensar que cuando nosotros llegamos ya estaba creado todo lo posible y simplemente lo estamos reinterpretando. Pues es que es lo que dicen, que realmente podemos crear cosas Ok. porque si nos ponemos a pensar, pues un coche es la unión de, no sé, una tuerca o otra pieza de Ujú. metal, una llanta, o sea, pues todo es la unión, es más bien, es el resultado de unir tantas cosas que Ujú. formas, pues un coche. Ujú. Entonces, pues sí, se podría decir que sí ya está creado todo, Ajá. más bien, ya está creado todo, solamente hace falta descubrirlo. Ok. Porque es que estábamos hablando, te retomando un poquito lo del arte, Ujú, entonces realmente no tienes ninguna idea auténtica. Simplemente estás reinterpretando de alguna, de tu forma, ujú. lo que estás viendo en el mundo. Sí. Entonces sí, llegamos a la misma conclusión de que el artista es artista, al menos, Solamente porque alguien más lo dice. ajá, que de hecho Sí. ya lo habíamos dicho en algún podcast anterior, que tú eres lo que las personas ven de ti. Te gusta o Ujú, no, termina siendo eso, porque si llegamos me acuerdo que dije esa analogía de que sí. si un árbol cae y nadie lo escucha, no se escucha. Si nadie, o sea, si tú existes y nadie te ve, realmente existes, Ujú. entonces realmente somos lo que los demás ven. Y si los demás ven en ti un artista, entonces empiezas a ser artista, si no, no. Sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, Pero también dicen que, por ejemplo, que bueno, de la forma romántica, ajá, hay tan pocos artistas ajá, porque, pues si lo que vas a crear es un cúmulo de referencias que estás haciendo, ujú, pues entonces hay tan pocos artistas porque a lo mejor todos escuchan reggaetón, por decir algo. ajá, O todos escuchan rock. O ajá. todos escuchan banda. Entonces, ¿cómo quieres crear cosas nuevas si estás viendo, escuchando, haciendo lo que todos hacen? Ok, entonces podría ser que a lo mejor como para crear, digo, suponiendo que, yo digo, me gusta esa manera de pensar de que todo es una reinterpretación de la misma naturaleza y que ya todo está creado, pero suponiendo que quieres crear algo realmente auténtico, al menos para la humanidad, podríamos pensar que un artista se tendría que aislar directamente con la naturaleza para no tener realmente influencias de otros humanos. Sí, estrictamente. Pues de hecho, o sea, no, no tan estricto, Ajá, porque obviamente se necesita el contacto humano, ¿no? ajá, Pero, este, pero pues ahí está. O sea, Stephen King lo que hace es irse a cuando va a escribir una historia, es retirarse a un rancho o a un ajá, pueblo donde tenga el menos contacto humano posible. Y ok, ahí escribe por 2 meses y ya se regresa a su vida ajá, cotidiana, ya para terminar bien la historia. ok. Pero entonces, pues sí es lo que se debe hacer. O sea, si tú quieres crear una obra de arte, aíslate lo más posible del contacto humano para que lo que hagas, pues no Sea, sea, pues sea, no sea tan influenciado, ¿no? sí. Ok, Y tienes que consumir cosas, pues diferentes de los demás. Porque si tú escuchas la misma música, ves las mismas películas, siempre los viernes, como todos, ¿no? Que a lo mejor se van de fiesta o cosas ajá, así, pues, pues no vas a ser artista porque ¿qué nuevo vas a ofrecer si haces pues sí. lo mismito que los demás? Hablando de los viernes, ya extraño irme de fiesta los viernes. Sí, sí, sí se Pues extraña. ya llevamos un ratito. ¿Cómo ves si Ajá. vamos dando por terminado ¿Este podcast? este podcast? Pues va, está bien. Me gustó, Sí, Jorge. fue una... Me gustó que nos centráramos como en el Ujú, tema del arte. Entonces estuvo bueno. todo bien. Jorge, ¿te gustó? Me pareció muy interesante. Yo que le gustó. Mucho, dice. Pues
Salud. Pues sí, pues salud. Salud. Adiós.